Muy buenos días a todos y a todas. Soy Ana Carballo Márquez, soy psicóloga y doctora en neurociencias, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Internacional de Cataluña y colaboro en este proyecto de innovación docente Aulas Conectadas, espacio virtual de aprendizaje interuniversitario en el ámbito de la psicología y la educación, promovido por el Grupo de Innovación Docente en Psicología y Educación, SINAPSIE. Vengo a presentar una píldora muy breve acerca de neuromitos y neurofilia. Aquí el breve índice de contenidos, un primer apartado introductorio sobre interacción, ¿no?, entre neurociencias y educación, para luego hablar directamente sobre los neuromitos, la neurofilia y los neuroproductos que están orientados al colectivo docente. Y estos son los objetivos que corresponden a los contenidos. Un primer objetivo que tiene que ver con explorar las posibilidades y limitaciones de interacción entre el campo neurocientífico y el educativo. Un segundo objetivo que tiene que ver con comprender qué son los neuromitos o creencias falsas sobre el funcionamiento del cerebro y saber identificarlos en nuestra práctica profesional. Y por último, describir el efecto seductor o neurofilia de las neurociencias en colectivos no neurocientíficos y su relación con los neuroproductos. Cuando hablamos de neurociencia y educación, neurodidáctica, neuroeducación, neuropedagogía, normalmente hacemos referencia a un campo de conocimiento que intenta poner en relación tres ámbitos de conocimiento diferentes. Por un lado, el ámbito educativo pedagógico, todo aquello que tiene que ver con estrategias de enseñanza-aprendizaje, metodologías de aula o evaluación, todo aquello en lo que maestros, maestras y docentes sois expertos y expertas, con el campo psicológico, que tiene que ver con el estudio de la mente y la conducta humana, y esta tercera pata de las neurociencias, que tiene que ver con el estudio del sustrato biológico que sustenta la conducta humana y por lo tanto que sustenta también el aprendizaje, con el argumento básico de que si maestros, maestras y docentes aprendemos a identificar o conocer cómo se organiza, cómo se estructura y cómo funciona un cerebro humano, que al final es el órgano que tiene que dar respuesta a las estrategias de enseñanza-aprendizaje y que tiene que promover los procesos de aprendizaje y memoria, es fácil pensar que podamos diseñar prácticas educativas más ajustadas a este cerebro que aprende, ¿no? Aquí tenemos una definición tipo de Luis Miguel García Moreno, que define la neuroeducación como el conjunto de procedimientos, técnicas y actividades que, tomando como referencia el conocimiento sobre el sistema nervioso humano en general y el cerebro en particular, son utilizadas para optimizar el proceso educativo en sus diferentes etapas. A pesar de que la neuroeducación o la neurodidáctica pueda parecer pues un campo de conocimiento muy nuevo, muy innovador, sí que es verdad que la literatura científica recoge las primeras aproximaciones entre neurociencias y educación ya en los años 60. Por lo tanto, parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser, si llevamos tanto tiempo intentando plantear cómo la neurociencia puede informar la práctica educativa, que a día de hoy no tengamos o no dispongamos de un campo de conocimiento neuroeducativo suficiente como para poder sustentar toda la práctica educativa? Devonshire y Domet se cuestionaron esto en 2010 y básicamente lo que vieron es que había tantísimas diferencias entre el campo neurocientífico y educativo que hacía muy difícil la aplicación de muchos de los estudios o de muchos de los niveles de estudio de la neurociencia al campo educativo. Todos los estudios que tengan que ver con el nivel más genético molecular o de actividad neural, incluso de circuitería, tendrían casi muy poca o casi ninguna, ¿no?, aplicabilidad en el contexto educativo. Solo los estudios que tuvieran un componente comportamental podrían ser utilizados realmente para poder informar a la práctica educativa, y estos autores además señalaban que esto solo sería posible en el caso de que en el diseño de estos estudios pudieran participar docentes, maestros y maestras, que pudieran de alguna manera ayudar a los neurocientíficos a identificar cuáles son los estudios necesarios en el campo educativo, ¿no? De alguna manera hay mucho interés dentro del colectivo docente por las neurociencias, pero no habría tanto interés en el campo neurocientífico por conocer qué es lo que está pasando en las aulas, y haría falta un poco tender puentes, ¿no?, entre estas dos disciplinas. Una de las consecuencias principales de las diferencias culturales que existen entre el campo neurocientífico y el campo educativo es la aparición de los neuromitos y la proliferación de los neuromitos, entendiendo por neuromito una creencia falsa sobre el funcionamiento del cerebro, pero que se ha popularizado muchísimo y está muy arraigada en el colectivo educativo. De hecho, los neuromitos están arraigados en cualquier colectivo que no tenga una formación neurocientífica específica, pero en el campo educativo nos interesan de forma mucho más notable, ¿no? Pues porque pueden formar parte del sistema de creencias de educadores y educadoras y pueden estar fundamentando prácticas educativas supuestamente sobre creencias científicas que en el fondo no son ciertas, ¿no? Y de hecho
a Howard Jones, que no se ve porque está justo aquí debajo, que es uno de los autores que más ha identificado la prevalencia de estos neuromitos en colectivo docente, también ha identificado mucho el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos neuromitos? Los neuromitos no se generan por generación espontánea o combustión espontánea, sino que la gran mayoría de ellos derivan de un conocimiento neurocientífico cierto y real que algún día se publicó, pero esta idea ha sido tergiversada, simplificada y reducida hasta el punto que es falsa, ¿no? De hecho, hemos podido ver que la gran mayoría de neuromitos en colectivo docente son visiones muy simplificadas del funcionamiento del cerebro, cuando sabemos que el cerebro es el órgano más complejo, que tiene más conexiones que estrellas de la galaxia y que por lo tanto cualquier conclusión muy sencilla acerca del funcionamiento cerebral muy probablemente sea falsa. Aquí tenemos algunos de los neuromitos más estudiados, hay muchísimos más, pero algunos de los más famosos pues es el famoso 10% del cerebro, el tema de los estilos de aprendizaje, ¿no? Este sí que sabemos que es uno de los neuromitos, fijaros, más prevalentes en diferentes colectivos docentes y a lo largo de diferentes estudios, el tema de los ejercicios de coordinación o brain gym, las diferencias interhemisféricas, ¿no? Personas hemisferio izquierdo, personas hemisferio derecho, que realmente no justifican ni permiten explicar las diferencias en el aprendizaje de nuestros niños y niñas, de nuestro alumnado, pero que muchas veces se utilizan como justificación, ¿no? Pensando que hay pues una idea científica de base que realmente no es así. Luego tenemos estudios como el de Torrijos Muelas, en el que se ha hecho pues, una revisión sistemática de todos los estudios acerca de los neuromitos en diferentes colectivos docentes y vemos que a lo largo de los años las prevalencias siguen bastante estables. Por lo tanto, los neuromitos son bastante resistentes. Por más que intentamos hacer pedagogía e intentamos eliminarlos, la tendencia es que reaparezcan o que se mantengan mucho, ¿no? Pues cuando hemos leído una idea 300.000 veces, nos la han explicado, la hemos visto en películas, la hemos leído por internet, pues si no tenemos de las herramientas o no disponemos de las herramientas necesarias para realmente poder saber si ese contenido es real o no, lo más fácil es que el cerebro se la crea, ¿no? De ahí el 10%, las letras giradas en dislexia, el tema de la lateralidad o muchos otros neuromitos, ¿no? Que tenemos hoy en día. Luego tenemos otro fenómeno que también nos preocupa mucho desde el colectivo neurocientífico, que es el efecto seductor de las neurociencias o neurofilia, que básicamente se explica porque cualquier contenido o cualquier producto, artículo o información, lo que sea, que vaya acompañado de una neuroimagen, de la palabra neuro o de la palabra brainy, se vende mucho más, parece mucho más científico, parece mucho más riguroso y por lo tanto parece mucho más creíble, ¿no? Este estudio de aquí, por ejemplo, yo lo replico cada año en clase de una forma cero controlada, o sea, realmente lo tendríamos que controlar mucho mejor, pero cada año me sale, ¿no? En este caso, estos autores lo que hicieron fue administrar diferentes artículos de divulgación científica, que además ya se les decía que eran ficticios, a 3 grupos de participantes. Era exactamente el mismo artículo, los mismos artículos, pero un grupo control solo leía el artículo, otro grupo leía el artículo acompañado de un gráfico de barras y un tercer grupo leía la misma información, los mismos artículos, pero acompañado de una neuroimagen, ¿no? Del dibujito de un cerebrito que decía artículos tipo, pues ver las matemáticas está relacionado con el razonamiento, o ver la televisión, perdón, está relacionado con el razonamiento matemático porque se activan las mismas áreas cerebrales, ¿no? Que esto en el fondo sabemos que no tiene ningún rigor científico, pero cuando esta información va acompañada de un cerebrito parece que es mucho más creíble, ¿no? De hecho, al final del artículo se preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto te parece que este razonamiento tiene sentido? ¿Hasta qué punto te lo crees? Pues los participantes, ¿no? Del grupo Brain Image, que leían los artículos con la neuroimagen, se lo creían mucho más. En este estudio se hizo básicamente lo mismo, pero a nivel de definiciones, ¿no? Había buenas y malas definiciones sobre conceptos psicológicos tipo empatía, resiliencia, lo que fuera. Había buenas definiciones, malas definiciones y a estas buenas y malas definiciones les añadían un toque neurocientífico tipo y esto correlaciona con la activación del lóbulo frontal, que realmente no informa, no aporta nada, pero parece que la información no sea mucho más neurocientífica o neurorigurosa. Lo que vieron es que cuando se administraban estas buenas y malas definiciones con y sin neurociencia,
a estudiantes que no tenían formación en neurociencias, las malas definiciones pasaban a ser buenas en el momento en el que iban acompañadas de este toque neuro. En cambio, esto no pasaba cuando las personas eran expertas en neurociencia y por lo tanto podían discriminar que aquella información no aportaba nada y que una mala definición seguía siendo mala definición a pesar de que hablara de la dopamina o del lóbulo frontal o de lo que fuera, ¿no? De este toquecito neuro. Pero esto explica el efecto de la neurofilia, ¿no? Cualquier producto o cualquier información que lleve un cerebro al lado o la palabra neuro delante parece mucho más creíble, mucho más riguroso y por lo tanto más sexy y por lo tanto lo compro. Esto es lo que más nos preocupa, ¿no? La aparición en el mercado de neuroproductos supuestamente fundamentados en estudios neurocientíficos. En 2010, la Universidad de Harvard, que estaban como muy preocupados porque estaban reapareciendo o apareciendo muchísimos de estos neuroproductos en el mercado, sacaron una guía que está publicada gratuita en Internet que se llama así tal cual, ¿no? Entendiendo el rol de la neurociencia en los productos basados en el cerebro, guía para educadores y consumidores. Con consumidores yo creo que se refieren a familias, ¿no? Porque también es un colectivo muy vulnerable a este tipo de productos. Y básicamente lo que remarcan en esta guía, ¿no? o en esta publicación es que antes de comprar un neuroproducto, por favor, antes fijaros, ¿no? o aseguraros de que hay investigación detrás, de que por lo menos hay algún estudio revisado por pares o que este neuroproducto sale de una universidad o de un grupo de investigación y que no sale de una casa comercial o de una editorial que básicamente lo único que quiere pues, es hacer negocio, ¿no? con este efecto seductor de las neurociencias y de aquí el neuroabuso, ¿no? Pues porque ahora se habla de la neuroeconomía y la neuropolítica y la neuroarquitectura y la neurotodo, ¿no? Lo último que he leído es neurocosmética, madre mía, o sea, ya ahora le ponemos la neuro a todo porque sabemos que vende, ¿no? Pues como el neuromarketing, por ejemplo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención.